Buenas tardes. En los próximos minutos les compartiré mi opinión sobre la oportunidad que hemos perdido, pero que podemos aún aprovechar para hacer de las universidades y en general de la academia pública un elemento clave para impulsar desde el Estado el desarrollo económico y social que requerimos para mejorar nuestro bienestar. Podrán preguntarse qué tiene que ver esto con la precarización laboral. Ver que tu trabajo no logra ser aplicado en tu país, que el gobierno te margina o incluso discrimina de participar en las decisiones que debieran tener un sustento científico para ser exitosas, que se te puede incluso señalar como parte de un problema, abona a un ambiente de incertidumbre y de estrés laboral que está a la raíz de una compleja desatención histórica, no solo de la actividad científica, sino de las condiciones laborales en las que se desarrollan los recursos humanos que la hacen posible. Hablar de vincular la investigación universitaria al desarrollo es hablar de incrementar su pertinencia, su impacto y valor social, pero también es mostrar respeto a los proyectos de vida de cada uno de los trabajadores científicos que sirven a la sociedad. Siguiente, por favor. Es importante centrar y priorizar el debate. Una gran cantidad de esfuerzo y tiempo se está empleando en convencer al Estado de la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación. Pero la historia ha dejado en claro que la ciencia permite el avance de las sociedades y no considero que ello sea un debate prioritario en estos momentos ni la causa del estancamiento de la inversión en la materia. En estos meses se ha hablado tanto de la burocracia científica en los medios, pero con un nivel de discusión muy pobre, más orientado a sumarse a las inercias políticas que a la definición de una visión de Estado, robándonos de un momento clave cuando tenemos muy poco tiempo para atender lo urgente. El comedor del CONACYT, las convocatorias que no se emiten, la extensión de becas doctorales que se suspenden, los cuestionamientos del perfil de quien ocupa un cargo en la burocracia científica, todos estos temas importantes se han estructurado de tal forma en los medios para distraernos de entablar una discusión a fondo de su origen, es decir, el nivel de compromiso que el gobierno mexicano asumirá para con la ciencia nacional como motor de desarrollo. Ya es preocupante tener que estar hablando de la precarización de la ciencia, pues evidencia un Estado que no sabe qué hacer con sus científicos, porque una minoría profesional de alta especialización y de demostrada utilidad debiera ser protegida y procurada por un Estado moderno, particularmente uno que está dispuesto a emprender una necesaria transformación. Es así que estar hablando hoy de la precarización del trabajo científico es muy necesario, es prioritario, pero no deja de ser decepcionante, pues como investigadores deberíamos estar investigando y no luchando por ser relevantes y ser tratados con dignidad. Un elemento de la precarización de la labor científica es resultado de un Estado mexicano que no ha tomado acciones contundentes en torno a si impulsará la soberanía científica y tecnológica para atender el desarrollo, si dará el trato a la actividad científica nacional de un bien público, patrimonio de la nación, o si pondrá el bienestar de su población en manos de gobiernos extranjeros y transnacionales, a costos económicos, sociales y políticos muy elevados. Esta definición no corresponde a los científicos, corresponde a los gobernantes y legisladores, así como no nos corresponde resolver la pobreza ni el cambio climático. Nosotros observamos, develamos la realidad y mostramos el camino ético y científico para transformarla a favor de la humanidad. Quien debe decidir si lo hace o no lo hace o cómo lo hace son las autoridades que para eso fueron electas. Tenemos que responder si el científico nacional es útil o se ha vuelto una amenaza para el Estado mexicano, si el científico es un garante de información pública sobre la realidad sustentada en datos científicos o una amenaza a las estrategias políticas que prefieren crear sus propias verdades. Por supuesto, no estamos exentos de autocrítica en nuestra corresponsabilidad de ser percibidos por una parte importante de la población como elitistas y aislados del resto de la sociedad. Somos una sociedad moderna que aprecia profundamente los beneficios tecnológicos. Nuestra gente los conoce bien y los valora, pero conoce mejor la gran desigualdad que ocurre por la limitación a su acceso, derivado de sus altos costos y de su privatización. Siguiente. Hoy los gobiernos federal, estatales y municipales deben asumir una decisión clara, construir o no
una soberanía en materia de ciencia, tecnología e innovación. Solo un paso firme para la consolidación de dicha soberanía nos permitirá dar solución a nuestras problemáticas con un rumbo propio, nos permitirá dejar atrás el grave rezago tecnológico que no nos hemos podido sacudir en áreas tan estratégicas como la salud o la industria agropecuaria, en las que estamos rezagados por más de un cuarto de siglo. Solo asumiendo una soberanía científica podremos emprender una innovación de la industria nacional, estableciendo el desarrollo social y económico que queremos los mexicanos, no el impuesto por las grandes economías para su beneficio. Una máxima expresión de la soberanía científica es lograr la capacidad para garantizar nuestra seguridad nacional y el bienestar de nuestra población. Un ejemplo de la debilidad de nuestra soberanía en la materia es, por ejemplo, nuestra incapacidad para garantizar el desarrollo y la producción de las vacunas que protegen a nuestros hijos de graves infecciones mortales. ¿Qué decir de infecciones emergentes? La mayor parte de las vacunas que administramos a nuestros hijos son productos de empresas extranjeras, de empresas transnacionales, resultado de un desmantelamiento y una restricción que se impuso sobre la industria nacional de base tecnológica que impide a México hoy garantizar soberanamente el derecho a la salud de nuestra infancia, nuestro bien más preciado. Caso contrario es Cuba, que produce la mayor parte de sus vacunas y no solamente para proteger a sus niños, sino además en contra del cáncer y otras enfermedades de adultos. Pero claro, Cuba desde hace décadas dejó en claro su visión integradora de la ciencia, no solo para sustentar su seguridad nacional, sino como un pilar de la industria estatal, dedicada a garantizar la salud y el bienestar de su pueblo. Esa contundente definición le toca hoy a México, vergonzosamente tardía, pero de la mayor responsabilidad para quienes hoy administran y pretenden transformar el Estado. La falta de acceso a quimioterapias para el cáncer o trasplantes de médula ósea responden a la misma vulnerabilidad. Si el Estado mexicano decide construir con determinación y claridad esta soberanía, deberá aumentar el PIB considerablemente durante los próximos años. Es, por supuesto, necesario que el incremento de la inversión pública se sume la participación de la iniciativa privada, pero el gobierno mexicano debe, antes que nadie, sentar las bases para una mayor inversión. La principal inversión ya está hecha, una que ha formado a lo largo de varias décadas el recurso más valioso, ese que hoy se siente cuestionado y amenazado, que es el capital humano científico consolidado y en formación que hay en México. Un capital humano que ha sido desaprovechado, no solo en términos de su vinculación al desarrollo nacional, sino también como una inversión que hemos históricamente despreciado, obligando a nuestros jóvenes científicos a emigrar con su talento, simplemente por la falta de oportunidad, la falta de planeación y visión del Estado para incorporar a la juventud científica al diseño de su presente y futuro. Hoy, un investigador responsable con el proyecto de vida de sus estudiantes, lo que les recomendaría muy probablemente es que se vayan a otro país a seguir sus estudios o buscar trabajo en otros horizontes, y a quienes están en el extranjero a no regresar en estos momentos. Nuestra incertidumbre actual no se las podemos heredar, pero quienes ya estamos aquí tenemos que intentar cambiar las condiciones para la siguiente generación si ya no lo pudimos hacer para la nuestra. Para construir esta soberanía, la universidad pública es el elemento organizacional idóneo. La mayor parte de los científicos se encuentran en ellas, tienen una cobertura nacional del 100% y fuertes vínculos sociales. Confluyen en ellas la multi y la interdisciplina, que son los únicos abordajes que nos permitirán diagnosticar y rectificar realidades complejas como la inseguridad, la violencia, la diabetes o la obesidad. Pero el recurso más preciado y más desperdiciado de las universidades siguen siendo sus jóvenes, que aún seguimos preparando para un mercado laboral que se rige por un modelo de desarrollo equivocado, diseñado para someternos a los gobiernos que tienen el liderazgo tecnológico. El principal elemento que ha abonado negativamente a la incorporación de las universidades como ejes de transformación mediante la CTI es que el profesor investigador se encuentra desarticulado de las políticas públicas, tanto en su definición como en su ejecución. Siguiente. Por ello, estamos obligados a impulsar un cambio cultural que movilice la creatividad, no la repetición maquiladora, transitar de un Estado administrador a uno transformador, de una industria de la manufactura a uno de la mentefactura, donde se valora el cerebro, el tiempo de nuestros trabajadores y su calidad de vida. Pero este cambio cultural no puede ser paulatino ni voluntario. Las condiciones están dadas y las amenazas ya presentes. Siguiente.
Se requiere establecer una vinculación obligatoria y presupuestalmente etiquetada para que las universidades públicas y los gobiernos federal, estatales y municipales trabajen en colaboración con los empresarios para diagnosticar y transformar las realidades. Debemos garantizar que las políticas públicas sean definidas por criterios científicos, avaladas por científicos íntegros, que además garanticen a la ciudadanía el acceso a datos científicos que nos permitan comprender nuestras problemáticas sin censura ni coerción. Es clave generar programas coordinados que movilicen las capacidades universitarias a favor del desarrollo local. Desafortunadamente, el Estado mexicano desconoce nuestras capacidades y competencias, incluso en nuestras universidades a veces no las conocen. Por ello, considero que es clave construir una plataforma nacional de tecnología e innovación que permita adquirir, concentrar y analizar estos datos para generar los procesos de vinculación que permitan enfrentar las necesidades de todos los mexicanos, creando los marcos legales, fondos e incentivos fiscales que permitan sustentar la transformación de nuestra industria mediante la innovación, estimulando la inversión en unidades de investigación y desarrollo industriales en vinculación con las universidades públicas. Con esto espero haber esbozado tan solo algunos elementos que les permitan posteriormente analizar con mayor profundidad y pensamiento crítico qué están haciendo hoy en México las universidades públicas para apoyar la transformación y cómo podemos mejorar la vinculación. Un desarrollo en el que el trabajador científico tenga una función clave y de alto impacto social que sea reconocida dignamente por la sociedad y sus empleadores. Gracias.